Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y vamos a seguir leyendo mi libro Reprograma tu salud. La verdad es que hoy estoy bastante contenta porque toca empezar un capítulo muy importante para entender por qué está este libro aquí, básicamente. Entonces, estábamos en la página 57, como digo, y empezábamos a leer el efecto placebo. Y la primera frase no tiene desperdicio, y os la quiero leer. Tú eres la parte más importante en tu curación o mejoría. Sí, has oído bien. Tú eres la parte más importante en tu curación o mejoría. Tú eres la parte más importante. Y esto hay que grabarlo en tus entrañas. Porque claro, si tú sientes y piensas que eres la parte más importante en tu curación o mejoría, puedes hacer cambios importantes en tu interior. Pero si no lo crees, es complejo. Y yo lo entiendo, porque yo vengo del mundo científico y hay veces que lo que la ciencia no demuestra es difícil de creer, ¿no? Pero realmente la ciencia está demostrando cosas que antes ya se intuían y no... Entonces, hay veces que no tenemos por qué tener esa evidencia científica detrás para creer en las cosas. Esto yo creo que lo he aprendido también con el tiempo, porque la ciencia no lo haya demostrado. Lo que pasa es que evidentemente que cuando lo demuestra la ciencia, pues nos refuerza muchísimo y entonces creemos más fácilmente. Pero realmente la fe, la creencia viene antes de ver, porque lo otro ya es la evidencia. Pero bueno, yo esta frase la quería decir, tú eres la parte más importante en tu curación o mejoría, y la quería decir desde la evidencia científica, para que por fin, si alguno de vosotros está pasando por un proceso difícil, complicado, que muchas veces no hay esperanza y que uno siente que él no tiene nada que hacer en eso que le está tocando vivir, que siente que es una víctima del destino, pero que él no tiene ninguna capacidad de cambiar aquello que le ha pasado. Pues quiero con este capítulo cambiar esa creencia para que por lo menos pueda empezar a andar en otra dirección. Porque claro, si no creemos que nosotros somos la clave en nuestra mejoría, difícilmente vamos a poder hacer cambios. Y todo parte de esta idea, de sentir que tú eres la clave. Entonces, me dirás, sí, Beatriz, pero es que yo aquí no pinto nada. Sí, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con la evidencia científica detrás. Por eso este capítulo del efecto placebo. El efecto placebo es la forma más sencilla que tengo de explicaros por qué nosotros tenemos la clave en nuestra curación o en nuestra mejoría. Pero hay miles de artículos al respecto de multitud de patologías en concreto, de estudios en concreto, etcétera, dentro de la psiconeuroendocrinoinmunología, neurociencias, epigenética, etcétera. Eso es por aparte, pero a nivel global el efecto placebo es la demostración, la evidencia científica de que nuestro poder mental es capaz de hacer pues magia, aunque luego vemos que la magia no es tan magia, sino que realmente cuando lo vamos demostrando científicamente, pues es una serie de cambios moleculares que parten de la mente y que hacen un cambio químico y que esto hace que se exprese nuestra genética de una forma diferente. Es decir, que luego cuando se desgrana todo eso, el entramado, se da cuenta uno que no es realmente magia, sino que ahí están nuestras moléculas, como decía la doctora Pert, las moléculas de la emoción, haciendo pues actuando sobre sus receptores y cambiando la información. Entonces, tú eres la parte más importante en tu curación o mejoría y el efecto placebo es la demostración o evidencia científica de que eres la clave fundamental en todo este proceso. El efecto placebo es la demostración o evidencia científica, fijaros, de que eres la clave fundamental en todo este proceso. Entonces, ya no me puedes volver a decir nunca más que tú no eres la clave en nada, porque el efecto placebo es la evidencia científica que lo demuestra. Y de hecho, los estudios científicos, que luego os lo enseñaré en el capítulo, se basan en demostrar la superioridad al efecto placebo, pero os lo explicaré un poquito más adelante dentro del capítulo. Multitud de estudios hay en el efecto placebo, pero si entendemos el mecanismo que hay detrás de este fenómeno, entendemos por qué nuestra mente es tan poderosa. Y entonces las características que recogen detrás de este fenómeno, si nosotros sabemos sacarles partidos a nuestra mente, desde allí, entonces podemos ejercer un efecto placebo, digámoslo así, en nuestro cuerpo, es decir, un efecto de mejoría, es decir, ser capaces nosotros de irnos mejorando a nosotros mismos. Pero hay que entender
qué hay detrás de este fenómeno, que es un fenómeno complejo. Entonces, esto no es se lee, ahí va, y ya soy capaz de hacer el efecto placebo. Esto, como os dije, forma parte de tu forma de vida, de tu capacidad de entrenar tu mente diariamente. ¿Y cómo se consigue? Pues como vamos a ir explicando a lo largo de todo el libro, pero se basa en crear ese efecto placebo que ahora os voy a explicar, con una serie de herramientas para intentar regalarle a tu cuerpo otra forma de estar. Pero os lo iré diciendo, pero sobre todo siempre desde el desapego. No se puede venir esto haciéndolo con miedo, que si no lo hago no va a suceder, sino desde la fe y la confianza. No es sencillo, yo hay veces que, pues como todo, soy un ser humano y en este proceso estoy, pero cuando no tengo, me flaquean las fuerzas mentales, intento recurrir más que nunca a la fe y a la espiritualidad y al sentir que hay algo detrás que me soporta de forma muy fuerte y que me van a guiar y ayudar a encontrar el camino. Pero yo quería poner mi granito de arena explicado de una forma muy sencilla, con el efecto placebo, con la evidencia científica, para que así también, porque yo comprendo que te sea más sencillo creer cuando te lo puedo demostrar científicamente. Porque si no lo podemos demostrar científicamente parece que no está tan claro. Pero por eso yo quería, este capítulo era muy importante, aunque sea a veces un poco quizá arduo de leer, para que comprendáis que sí, que detrás hay una evidencia científica que lo avala. Entonces, ¿qué es el efecto placebo? Vayamos a ello. El efecto placebo se basa en la mejoría o en la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente, llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales. Sí, lo habéis oído bien. Es el efecto de mejoría o de curación de una persona ante un acto terapéutico, sea de distinto tipo, una pastilla, un acto, sugerencias, etcétera, un acto que no tiene realmente propiedades curativas reales, que no tiene nada detrás, es decir, que es una pastilla falsa, que es un procedimiento falso, que son unas palabras falsas, digámoslo así, pero que hacen llevar a un estado mental diferente, a que el paciente lo use a su favor y se cure o mejore. Esto, por supuesto, el paciente no lo sabe. Él piensa que sí que se le está dando un tratamiento que pueda tener sus efectos, aunque luego esto lo explicaré, porque en los ensayos clínicos sí que es verdad que el paciente sabe que puede que esté sometido en un brazo donde haya un fármaco nuevo o no. Entonces, digamos, claro, porque si el paciente sabe que se le está dando placebo como tal, entonces no existiría esa magia, digámoslo así, detrás, porque entonces el paciente no creería. Pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Pero el caso es que esos pacientes, ante la toma o un acto falso, mejoran o incluso se curan. El efecto placebo se conceptualiza cada vez más como un fenómeno psicobiológico que sigue a la administración de una sustancia inerte o de un tratamiento físico o una cirugía falsa, con un tratamiento verbal, sugerencias o cualquier otra pista, y donde los pacientes llegan a experimentar una curación total o una mejoría de sus síntomas tomando dicha sustancia inocua y creyendo en ese tratamiento. Vuelvo a repetirlo, es un fenómeno complejo, psicobiológico, es decir, que está implicada nuestra psique y nuestra biología por completo, y social, ahora iremos viéndolo, pero que es la respuesta de mejoría ante una sustancia inerte, es decir, que no lleva nada, un tratamiento físico o una cirugía falsa, junto con el tratamiento, obviamente, decimos verbal, sugerencias o cualquier otra pista. Esto quiere decir que el médico o el profesional le dice, tómate esto, que vas a mejorar, porque esto es para, justamente le explica, es decir, con un entramado detrás. No es, le dan una pastilla, no, hay un entramado detrás, digámoslo así, para que ese paciente se sugestione hacia positivo y entonces obre cambios en su cuerpo. Entonces, esta es la prueba real de que tu propia mente puede convencer al organismo de estos efectos positivos del medicamento o acto ficticio y que son inexistentes. El efecto placebo está allí y, como os he dicho y ahora os lo diré, se mide en cada estudio científico que hacemos, en cada ensayo clínico, para evidenciar que el nuevo tratamiento que queremos sacar
digámoslo así, es superior a placebo. ¿Por qué? Porque sabemos que el poder mental es tan grande que es capaz de obrar curaciones o mejorías ante una situación, ante un tratamiento que es falso. Por tanto, el efecto placebo es la evidencia científica real de que una persona es capaz de mejorarse a sí misma. Lo que pasa es que la persona piensa que es debido a esa pastilla, pero no, es su propia creencia la que le hace mejorar. Hay múltiples estudios donde pastillas falsas, inyecciones de suero sin medicación, intervenciones quirúrgicas falsas o simplemente las explicaciones del médico u otro personal sanitario mejoran el estado de salud en diferentes patologías, aunque el campo más estudiado y por donde comenzaron todas las investigaciones fue en 1978 en el campo del dolor. Hay multitud de estudios del efecto placebo, es evidencia científica. Hoy en día hay mucha bibliografía al respecto del efecto placebo en distintas patologías, para medir distintos tipos de enfermedades en los ensayos clínicos de forma incluso real, en la práctica clínica diaria. Es decir, que hay mucha evidencia. Todo esto comenzó, como os digo, con el campo del dolor, y hay un estudio muy famoso que lo quise decir de forma muy sencilla, que es del Levine y colaboradores, que tras una cirugía de extracción de muelas del juicio inyectaban suero salino para aliviar el dolor, y un porcentaje nada desdeñable, un 50% de pacientes mejoraban. Lo más increíble es que realmente los pacientes fabricaban sus propios analgésicos, ya que después les inyectaban naloxona, una sustancia que bloquea la acción de la morfina, y a estos pacientes les volvía el dolor. Es decir, tenían una cirugía de muelas, ya sabéis lo doloroso que es una extracción de muelas, y entonces les inyectaban suero salino, es decir, nada. Y esos pacientes, 50% de ellos se les iba el dolor. Y claro, dices, sí, ¿por qué se les va el dolor? Claro, porque tú eres capaz de, al sentir que te están poniendo algo, tú ya sientes que estás mejorando, y ese sentirte mejor lleva a fabricar también endorfinas en tu propio organismo, además de las propias endorfinas que se puedan fabricar en ese proceso doloroso. Y además se inyectaba naloxona. La naloxona, si tú tienes un receptor, digámoslo así, donde se pone la sustancia de la endorfina, la morfina o lo que sea, cuando tú pones naloxona, digámoslo así, desplaza esa bolita y se pone la naloxona en ese receptor. Entonces ya no puede estar la endorfina, y al ponerse la naloxona, que no tiene efecto, vuelve otra vez el dolor. Es decir, es un bloqueante sin acción de ese receptor. La endorfina, digamos, calmaría el dolor, pero la naloxona también actúa sobre ese receptor, pero sin crear ese efecto. Entonces, por eso sabemos que realmente se creaban sustancias, endorfinas, lo que hablamos, porque al inyectar naloxona volvía el dolor. El paciente que le habían inyectado suero, que estamos hablando que le habían inyectado suero y no tenía dolor, le inyectaban naloxona y entonces le volvía el dolor. ¿Por qué? Porque él había fabricado sus propias endorfinas, su propia morfina, para que me entendáis mejor, ¿no? Entonces, pues eran pruebas y era, en este caso, hasta un 50%, que es una barbaridad, un 50% de pacientes a los que se le inyecta suero salino que sean capaces de fabricar estas endorfinas de forma tan potente y calmar el dolor. Pero quizá pues se hizo muy bien el estudio, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, o con muchas sugerencias, mucha explicación, etcétera, y los pacientes lo creyeron profundamente y les mejoró. ¿Cómo es posible que mejoren los pacientes? Aquí me podría empezar a deciros rutas neuronales, sustancias, receptores de todo tipo, es decir, y no acabaríamos nunca. Entonces, claro, esto es un libro que yo escribí para que lo coja, pues no os voy a decir un niño, pero una persona adulta que no sepa nada de medicina, o una persona, ¿sabes? Cualquier persona de cualquier edad, y que lo entienda, que aunque haya conceptos que no entienda, al final tenga una idea de algo claro. Y ese era mi propósito de este libro. Es decir, no quería un libro farragoso, quería un libro que fuera capaz de hacerlo lo más sencillo posible. Y además yo creo profundamente que cada día lo más sencillo es lo más potente de todo. En este mundo donde nos estamos complicando la vida de una forma exagerada, creo que la simplicidad va a volver otra vez con más fuerza que nunca, porque esa complejidad al final no nos lleva a ningún sitio, y la simplicidad sí. Entonces,
Entonces lo quería explicar de forma muy sencilla, con mis palabras, sin receptores, sin vías neuronales, sin cosas raras, sin zonas cerebrales, porque de eso no me sirve nada más que poder decir, mira, y luego que no lo entendáis. Y el propósito de este libro es que lo entendáis. Por tanto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué la gente mejora ante un fármaco falso? ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué? ¿Podríamos replicarlo nosotros sin tener la necesidad de que tomar una pastilla falsa, que no sepamos que es falsa y que nos hagan unas sugerencias? Claro que sí, y por eso estamos en este libro. Pero primero tienes que creer en que tú eres la clave en tu mejoría. Entonces, pero entender todo esto te va a ayudar a sugestionarte, a creer en ti, a tener fe y esperanza de que hay cambios profundos que se pueden operar dentro de nuestro organismo si persistimos, si nos entrenamos y si creemos profundamente en ello. Entonces, ¿por qué la gente mejora después de un tratamiento falso, de una cirugía falsa, de una inyección falsa? ¿Por qué la gente mejora? Son tres los principales mecanismos que entran en juego en este efecto para explicar la mejoría del paciente: las expectativas y creencias, el condicionamiento y la sugestión. Expectativas, condicionamiento y sugestión son claves para que opere este fenómeno del efecto placebo y de que una persona sea capaz de mejorar ante un tratamiento falso. Por tanto, en el efecto placebo actúan tanto factores psicosociales como neurobiológicos. Psicosociales como neurobiológicos. Es decir, es una cosa muy compleja, porque las expectativas y creencias vienen, o sea, tus expectativas y tus creencias vienen del fenómeno psicosocial, es decir, de dónde tú te has criado, en qué tradición, en qué cultura, en qué etapa de la vida, es decir, una serie de fenómenos que te hacen creer o no creer, de tener unas expectativas u otras, en qué familia, qué no familia, es decir, y luego, como neurobiológicos, el condicionamiento y la sugestión son tus propios condicionamientos pasados, los que te llevan a que puedas mejorar o no, y tus sugestiones propias, el cómo te hablas a ti, lo sugestionable que eres por otras personas o por otra gente, lo que va a hacer que todo esto, todo este entramado, lleve a que tú puedas mejorar o no. Entonces vemos que es tremendamente complejo, factores psicosociales como neurobiológicos. Entonces, expectativas y creencias, condicionamiento y sugestión. Depende de estas tres características, en personas se puede dar el efecto placebo con más facilidad que en otras. Que depende de estos tres factores, expectativas, creencias, condicionamiento y sugestión, puede ser que este libro cree efecto en ti o no. Depende de tus creencias, de tus sugestiones y de tu condicionamiento. Por eso hay gente que le podrá funcionar el libro y hay otra gente que no. Y otra gente dirá, no me funciona, pero sé que lo que dice detrás es verdad. Y entonces va a trabajar para trabajarse, ¿no? Como yo recuerdo cuando empezaba pues todo este tema de la psiconeuroendocrinoinmunología, epigenética, neurociencias, y me empezaba a ver la medicina desde otro punto de vista más holístico, más funcional, y quería unir las dos cosas, la parte científica con la parte invisible de sanar, que es esta, pues al principio yo sabía que yo tenía una mente bastante cerrada, porque era muy cerrada. Yo desde siempre he sido de matemáticas, de física, el 2 más 2, 4, científica, pero algo dentro de mi interior me decía que todo esto era posible, que me tenía que trabajar yo. Mi mente rígida tenía que volverla más flexible. Y es así, porque al final la ciencia te crea una rigidez muy importante. Está muy bien, pero te crea la rigidez de que si no pasa por aquí, no es verdad. Entonces, os lo digo porque os puede pasar como a mí, que cuando empecéis a leer estas cosas, pues os cueste verlo en vuestra persona, pero sintáis que hay algo de razón detrás, pues no dejéis de trabajar, porque os lo digo por propia experiencia, que a más trabajes, más va moldeándose y cambiando tu cerebro. Pero hay que persistir y seguir, seguir y seguir. El otro día escuchaba a una persona muy importante que le hacían una pregunta de a veces cuando meditaba conectaba con algo más superior.
y decía, yo empecé a meditar a los 12 años y mi primera experiencia fue 10 años después de meditar todos los días, rato y rato y rato. Y fijaros lo que os estoy diciendo, y hay otra gente que quiere unos resultados inmediatos. No, yo medito, yo no tengo esa conexión. Yo medito para relajar a mi cuerpo, para estar tranquila, pero si os soy sincera, no he tenido esa conexión, pero no por ello no voy a dejar de buscarla, porque cada día siento que conecto mejor y mejor con algo externo. Y no voy a dejar de trabajar en esa línea. Para mí es muy importante el trabajar esa línea. Y eso lo digo por eso, porque... Y luego esta persona incluso contaba que incluso después de esa experiencia tan bonita que tuvo a los 10 años de meditar, que luego le costó volver a repetirla. Es decir, pero que por eso no ha dejado otra vez de meditar, sino que lleva, pues esta persona tiene 50 y pico años, ha seguido meditando toda la vida. Fijaros lo que os digo, que lo importante es eso, esa persistencia, es el sentir que tú le estás haciendo bien a tu cuerpo y seguir por ese camino, ¿no? Es lo más importante. Entonces, si tú te crees que tú puedes operar, digamos, un efecto placebo, un efecto de mejoría en ti misma, por tu poder mental, por tus expectativas, por tus creencias, por tus condicionamientos, cambiar condicionamientos que no te funcionan, por tus sugerencias, tus sugestiones. Yo cada día sugestiono a mi mente de otra manera totalmente diferente a la que tenía. A veces es difícil, pero yo persisto y le doy nueva información para sugestionarla de otra manera. Y entonces me doy cuenta que hay veces que opero cambios, pero tengo que estar persistiendo para sugestionarla de otra manera, porque si no vuelvo a viejos patrones. Por tanto, ya sabemos, yo creo que os va a quedar muy claro que el efecto placebo se opera por estas tres cosas, que son las expectativas y creencias, el condicionamiento y la sugestión. Existen publicaciones recientes demostrando que los procesos cognitivos y emocionales que se producen durante la administración de un agente inactivo, de un placebo, son capaces de activar mecanismos internos que modifican la fisiología y las sustancias químicas de nuestro cuerpo. Esto es lo que yo os quería decir. Aquí os podía nombrar un montón de rutas, de sustancias, etc. Pero lo que quiero que entendáis es que esto, al final, lo que hacen los estudios científicos es demostrar que sacan análisis de sangre, demuestran que hay una serie de sustancias, que hay cambios a nivel fisiológicos, que hay cambios a nivel de la expresión genética, es decir, que hay cambios detrás que se pueden ya medir a nivel, pues esto mido los leucocitos, mido las endorfinas, mido la dopamina, mido la serotonina, mido, aparte de tensión, frecuencias, mido respiraciones, variabilidad, miro ondas cerebrales, miro lo que queráis, se pueden medir muchas cosas y entonces se ve que se operan cambios a muchos niveles, ¿de acuerdo? Pero entonces entendemos que no es que, ahí va, me dan una pastilla y mejoro, no, hay multitud de química detrás, multitud de química activándose cerebralmente que repercute en nuestra química sanguínea, esto repercute en nuestra fisiología celular y esto repercute en nuestros resultados al final. Multitud de regiones, os voy a nombrar unas pocas, pero no quiero que os quedéis con ninguna. Multitud de regiones del sistema nervioso que incluyen la cíngula anterior rostral, corteza prefrontal y orbitofrontal dorsolateral, ínsula núcleo accumbens, amígdala, tálamo medial y sustancia gris periaqueductal aparecen involucrados. Es decir, multitud de zonas y muy complejas de nuestro cerebro están muy implicadas en este fenómeno y determinados neurotransmisores y neuromoduladores como los opioides y la dopamina tienen gran importancia en la modulación de este fenómeno. Os he nombrado un montón de zonas diferentes del cerebro para que entendáis que esto es un fenómeno complejo de activación de neurotransmisores, neuromoduladores, de cambios. Entonces, en todas estas zonas que he nombrado, algunas de estas zonas cerebrales se activan simplemente por tener expectativas positivas o incluso por precondicionamiento y son capaces de provocar cambios fisiológicos reales. Pero esto que yo estoy ahora intentando explicar con el fenómeno del efecto placebo, yo creo que cualquier persona lo puede entender todavía de forma más sencilla. Tú imagínate, cierras los ojos y te vas a una escena muy desagradable de tu vida. Y quiero que cierres los ojos y vayas a vivirla con intensidad, lo que pasó y no. Y sientes que te sientes mal, porque la estás reviviendo mentalmente.
Pero ahora quiero que hagas todo lo contrario. Imagínate el primer beso que te diste, o no sé, lo puse como ejemplo una vez, pero porque es muy llamativo, la primera sensación de besar a una persona que estabas aún encima enamorada, y esa química, mira, se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo, sin tener una persona en mi cabeza, me refiero, pero esas sensaciones, o de sostener a tu hijo por primera vez en la vida, ya otra vez los pelos de punta. Solo de pensarlo, y eso sí, sin hacer un trabajo profundo de cerrar los ojos, de volver a sentir a mi bebé en mis brazos, de sentir de verdad mi primer beso, intentándolo ver y sentir de verdad, se opera un cambio químico. Probarlo en vuestra casa, y lo desagradable igual. Lo mismo pasa con todo este tema del efecto placebo. Al final son el efecto del poder de la mente. Al creer que te están dando algo que te está curando, el sentir que hay esperanzas, el sentir que puedes, el sentir que vas a salir de esta, el sentir esto ya te crea otra química diferente en tu sangre, y es una química que puede llevar a la reparación celular y a la reparación de esos daños, y a sentirte mejor, y al sentirte mejor más sustancias de ese tipo, y al tener sustancias de este tipo más reparación. Pero si es al revés, miedo, sustancias químicas de gasto de energía y menos reparación. Y es un poco entender esta idea. Entonces, yo creo que con este libro al menos sí que entendemos que la magia, lo que hablamos, ¿no? Que no es la magia, que es todo esto, es capaz de operar. Lo que pasa es que hay veces que nuestra mente es muy poderosa, y una mente muy poderosa que ha estado focalizado en lo negativo, es muy difícil cambiar a lo positivo. Lo digo por propia experiencia, pero se puede perfectamente, pero hay que persistir. Y os lo digo porque yo no hablaría así si no lo viera en mí. Este proyecto nace de mi propia mente, que sabía que podía operar cambios. Entonces yo quiero, pues con vosotros, ir aprendiendo para que operemos todos cambios, porque está allí, y os lo quiero demostrar con todo esto. Si tu médico te dice: tómate esta pastilla que es para mejorarte, y además te lo cuenta con seguridad y te comenta que es una nueva pastilla, te la enseña, si es de algún color mejor que blanca, te explica cómo actúa y por qué es tan eficaz, y encima se toma tiempo para que lo entiendas, en tu cerebro se van a activar zonas vinculadas con la posibilidad de experimentar un beneficio o recompensa, como el núcleo accumbens, que segrega dopamina relacionada con sensaciones placenteras y de relajación. Este núcleo forma parte del sistema límbico, el sistema que controla nuestra supervivencia, alimentación, miedo, defensa, sexualidad y emociones. Si además de todo esto este mismo médico está dentro de una institución u hospital importante, y además habla de forma muy correcta y cercana, el efecto todavía mejora más. Es decir, claro, si a ti te han educado por la vía donde, claro, los médicos son una autoridad, tienen la ciencia detrás, saben lo que dicen, y tú vas a una institución muy importante, imagínate tu hospital de referencia en tu ciudad grande, viene un doctor importante, con su trayectoria profesional avalada, donde hay pacientes, donde hay un cariño hacia esa persona por todo su trabajo, toda su trayectoria, por las curaciones que ha llevado a cabo. Si viene este doctor, ¿no?, en esta institución tan importante, te dice que formas parte de un estudio y te dice que va a mejorar tu condición, que te tomes esto, que se han demostrado en multitud de estudios el beneficio, y todo esto, tú te sientes que estás apoyado, respaldado, y que es verdad, que ese doctor es verdad, la institución es verdad, y el estudio es verdad, todo eso es verdad, pero tú ya estás. Además te van a hacer más controles porque estás en un ensayo, te están atendiendo más, están mostrándote más cariño, más empatía, más compasión, están dejándote expresarte. Todo esto hace que te condicionen para que a positivo, a decir, estoy en buenas manos, me están dando un buen tratamiento, estoy bien, y eso ayuda a tu cuerpo a repararse, y es así, hay que usar este poder. Por eso, yo quiero hoy decir algo muy importante y que veo en mi medicina. Por favor, a mis compañeros médicos, enfermería, auxiliares, todo el mundo que estamos en contactos con pacientes, no nos olvidemos que el efecto placebo empieza por nosotros. Tratar con cariño a las personas, dejarles hablar, sentir que las personas son personas,
ponernos en sus zapatos, tener empatía, es un primer paso para mejorar a nuestros pacientes. Y esto, desgraciadamente, a veces se nos está olvidando. En hospitales masificados, donde hay veces que cada persona solo va a cumplir lo que tiene que hacer sin importar nada más, los protocolos, da igual las necesidades individuales de cada persona. Entonces, por favor, tenemos el poder de operar el efecto placebo, los que estamos en la sanidad. Entonces, eso empieza por un buen trato, una buena confianza, buen hablar. Y todo esto voy a hacer algo específico sobre todo esto en un futuro, porque creo que hay una parte de toda la sociedad en conjunto, no solamente la parte médica, que estamos perdiendo ese efecto placebo que operamos los unos en los otros. Porque no nos podemos olvidar nunca jamás que el tratar bien tiene un efecto poderoso, ya sea en tu familia. Si tu familia te trata bien, si tú tratas bien a tus hijos, si tú tratas bien a tu pareja, si tú tratas bien a tu familia, te tratan bien a ti, tú tratas bien a la sociedad el tratar bien, eso es lo que opera un efecto más beneficioso en nosotros. Somos seres sociales. Por encima de todo. Solo tenemos dos necesidades importantes los seres humanos: sobrevivir nosotros y sobrevivir como especie. Y la importancia de pertenecer a un grupo y ser sociales es muy importante para nuestra mejoría. Entonces, no nos olvidemos que el buen trato es la base de todo. Por favor, si algunos de vosotros que sois sanitarios me estáis escuchando, ya sé que a veces no es fácil en situaciones donde a veces está todo masificado, pero no nos olvidemos que el efecto placebo comienza en nosotros, y los ensayos clínicos es la prueba de esto, porque cuando estamos en un ensayo clínico y lo hacemos de forma reglada, intentando hacer las cosas bien, pues operan cambios importantes. Entonces, usemos ese poder que tenemos de sugestionar en positivo a las otras personas, porque yo me doy cuenta que en esta sociedad que nos hemos inventado de tantas leyes, que las leyes están bien, pero también hacen que perdamos muchas libertades, y en la medicina nos han hecho hacer una medicina muy defensiva, desde el miedo, desde los efectos secundarios, desde las posibles complicaciones. Y claro, desde el miedo, desde los posibles efectos secundarios, desde las complicaciones, desde firma el consentimiento, porque tengo miedo de que si te pasa algo luego me reclames, pues claro, desde allí no se puede hacer ninguna magia. Pero claro, esto es un tema muy complejo social, porque claro, los pacientes también, cuando les pasa algo, ya también enseguida van a lo legal, nosotros actuamos desde el miedo. Es complejo, se está complicando, pero si volvemos a recuperar la idea de que la magia está en nosotros y que nosotros pasamos al médico a que nos ayude, obviamente, pero que no es toda la responsabilidad del médico, sí que no hay una parte muy importante en nosotros, la fundamental, y el médico o otro terapeuta o otra persona profesional nos va a acompañar en ese proceso, pero que la clave está en nosotros. Entonces se puede ver todo desde otra manera, porque ya no vas a atacar a esa otra persona, y la otra persona también se siente más relajada para sugestionarte positivamente y para acompañarte positivamente, porque sabe que no le vas a echar en cara si el resultado no es el que esperas. Entonces, es complejo, pero quiero que reflexionéis acerca de todo este tema, que también lo desgranaré en un futuro un poco todo esto más detalladamente, pero quería lanzaros esta idea. Bueno, me estoy alargando un poco más de la cuenta, así que lo voy a dejar aquí en esta página 59 para seguir un poquito con todo lo demás, porque hay mucho detrás de este capítulo que quiero hablar, que quiero que os quede muy claro, pero yo creo que ya os está quedando claro que el poder está en nosotros. Ahora tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de sacar ese poder. Pero también quiero decir un mensaje: no os castiguéis, por favor, si no lo sacáis, porque vivimos en una sociedad de la prisa donde queremos todo y ya. Entonces, esto es un trabajo, y hay gente que le costará menos y hay gente que le costará más. Entonces, lo importante es que te abraces, te quieras, tengas compasión contigo y tú llevar el proceso que tengas que llevar. Pero lo más importante, si hoy te ha quedado claro de que tú puedes ser la clave para superar tu enfermedad, y que te lo estoy explicando para que lo entiendas de forma científica y de forma sencilla, llevamos mucho hecho, pero muchísimo hecho, porque hoy es sembrar la semilla en una tierra que, si la tratas con cariño, va a dar su fruto en un futuro. Bueno, pues me despido, pero antes deciros que mi libro lo tenéis en mi página web, mentesquecuran.com,
que sepáis que escribo un email semanal los domingos de forma general. Si os apuntáis en mi página web, que además recibís un regalo, un vídeo gratuito donde explico las 5 claves de la mejoría de una persona, que también escribo de forma específica los miércoles para las personas con ansiedad, pero que son herramientas que valen para todo el mundo, porque el pasar por ansiedad te da unas herramientas que si las superas te hacen con un superpoder, digámoslo así. Así que no os perdáis la oportunidad de adquirir mi libro. También os quería decir, porque va a venir este domingo, no al siguiente, los que compréis el libro antes de este domingo, no, del siguiente, voy a regalaros en audiolibro también. A la vez que compráis el libro, os diré cómo conseguir el audiolibro. Si estáis en mi newsletter os enteraréis, por supuesto. Es un regalo que os quiero hacer a todas las personas que habéis puesto la confianza en este libro y que os sintáis acompañados también, porque también soy consciente de que hay gente que no lee, que no le gusta tanto leer, y quería comprometerme en un formato audio para aquellas personas que no les guste tanto leer, que lo puedan escuchar. Entonces, que sepáis que este libro, si lo compráis, va a ir cargado también de ese audiolibro. Pues nada, me despido. Espero que tengáis un buen día, os doy un beso, un abrazo y bendiciones para todos. Hasta la próxima.